desde la dirección del posgrado de la Facultad de Teología y de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, para conversar sobre temas de nuestra oferta académica sobre derecho canónico matrimonial. Iniciamos esta videoconferencia con la ponencia del profesor sacerdote Gustavo Ulloa, quien será nuestro primer ponente, obviamente, quien es licenciado en Derecho Canónico de la Universidad Comillas, licenciado en Comunicación Social, Mención Desarrollo Social de la Universidad Católica Cecilia Costa, licenciado en Teología de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima. Actualmente se desempeña como vicario judicial de la diócesis de Maturín, administrador parroquial de la parroquia Cristo Resucitado. Y es profesor universitario en las áreas de filosofía, latín, teología, ética, comunicación social y gestión social. Profesor Gustavo Ulloa, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, profesora. Un saludo a todos los participantes a este encuentro del seminario de Derecho Canónico Matrimonial. De verdad que les agradezco porque es una deficiencia que tenemos en la Iglesia venezolana muy grande en la formación del laicado en el derecho canónico, por supuesto de los clérigos, pero ya es cosa pues que depende más de los obispos el que los clérigos se formen en derecho canónico que en el sentido pues más amplio, ampliamente hablando, laicos tomen la iniciativa de hacerlo para ofrecer este servicio pastoral. De manera especial los abogados y los psicólogos, ¿verdad? Serían una gran ayuda en nuestros tribunales eclesiásticos. Yo quisiera hablarles hoy acerca de la reforma que hizo el Papa Francisco en el año 2015 del proceso de declaración de nulidad del matrimonio eclesiástico, el matrimonio canónico sacramental. Fue una reforma pues que se había venido pidiendo. Muchos dicen que la reforma se aceleró por el Sínodo de la Familia, que tuvo un año antes, que se realizó un año antes, en donde incluso los padres sinodales pedían al Santo Padre revisar muchos puntos acerca del proceso. Porque el proceso de nulidad matrimonial pues se había convertido en un proceso a veces muy burocrático, muy lento. Los tribunales se llenaban de causas que no daban respuesta sino a los 2 o 3 años. Y ustedes saben qué pasa cuando una justicia es retardada, que termina siendo pues también injusticia. El Papa pues al año siguiente del sínodo, incluso antes de que iniciara la segunda etapa del sínodo de la familia, el Papa sorprendió porque fue una sorpresa con esta reforma. Tanto fue la sorpresa que los medios de comunicación social de manera inmediata empezaron a anunciar titulares falsos, los fake news, como que la iglesia ya admitía el divorcio o hablaban de nulidades expresas. Pues nada de eso, ¿verdad? Nada de eso era cierto. Lo cierto es que el Papa había promulgado un nuevo proceso y que iba a entrar en vigor, lo hizo el 8 de septiembre del 2015 y iba a entrar en vigor en el mismo año, el 8 de diciembre. ¿Qué busca el Papa Francisco a la hora de renovar este proceso de declaración de nulidad? En primer lugar, acercar la justicia al fiel. La justicia tiene que ser accesible a toda persona, y más si hablamos de la iglesia. Los fieles tienen derecho a saber dónde se imparte justicia para ir a resolver conflictos o, en el caso de la nulidad del vínculo, ir a pedirle a la iglesia que les resuelva su estado, porque un fiel necesita vivir con una verdad, con una certeza de decir: yo no me casé nunca, eso aun cuando hubo un rito, hubo una boda, hubo una fiesta, eso nunca fue válido, porque la iglesia me lo ha dicho. La iglesia reconoció las pruebas que yo llevé y por tanto aquí está el decreto que un tribunal eclesiástico ha emitido para decir que ese matrimonio nunca existió. Es importante que podamos saber distinguir que no es un divorcio. Eso está de más decirlo. No voy a caer en temas doctrinales como lo de la indisolubilidad y la unidad matrimonial, porque no creo que sea el tema, pero sí es importante que son 2 elementos que la iglesia con este proceso
busca también tutelar. Entonces, siempre habrá fieles. Cuando a mí un fiel me viene a decir, padre, yo vengo a que usted me ayude a lo del divorcio por la iglesia. En el fondo pienso, esta persona realmente tiene un matrimonio nulo, porque no sabía que se casó sin saber que en la iglesia había un divorcio. O hay otros oficiales de tribunales, pues que a eso les molesta mucho y pues en verdad que no es culpa del fiel, el hecho de que no sepa distinguir lo que es una nulidad de un divorcio, porque claro, vivimos también en una sociedad que está tan viciada de mentalidades divorcistas que no podemos esperar nada más. Es importante que el Papa en este proceso nos pida que los procedimientos sean más simples y más ágiles. Más simples y más ágiles. De hecho, se suprime la doble sentencia. Antes del 2015, para declarar la nulidad de un matrimonio, se necesitaba la confirmación de un segundo tribunal. Les pongo un ejemplo. Maturín podría declarar la nulidad de un matrimonio, pero necesitaba enviarlo a Ciudad Bolívar, que era el tribunal de segunda instancia, para confirmar la sentencia. No para revisarla otra vez, sino para confirmarla. Si no la confirmaba, entonces no había sentencia duplex conforme y había que ir a Roma para que la Rota Romana decidiera. Imagínense ustedes todo aquel terrible proceso y lo que eso conllevaba para el fiel. El Papa piensa también esta reforma con su visión pastoral de la misericordia en todos estos hermanos nuestros que se casaron, fracasaron y luego rehicieron su vida y la pudieron hacer de una forma más consona a lo que es el consorcio de fe y amor para toda la vida, que es el matrimonio. Entonces, los primeros que tienen en un tribunal eclesiástico, los primeros de la fila son esas personas. Los que, bueno, habiéndose casado, fracasaron, pero que ahora están en una parroquia por X circunstancias, porque la catequesis de los niños los llevó, porque, bueno, hubo una conversión personal y todas esas cosas, pues, que por medio de la gracia son posibles. Esas personas, esos hermanos nuestros, pues tienen la oportunidad, porque el Papa le preocupa, como nos preocupa a todos nosotros, que las personas vayan a misa pues y no puedan comulgar por algún impedimento, me decía un fiel en estos días, padre, eso de comunión espiritual, y usted me perdona, yo sé que eso estará dentro de la tradición de la iglesia, pero eso es como ir a una fiesta y comer pequeño sin queso. Y ciertamente, pues ciertamente tienes razón porque la comunión espiritual pues no lo es todo, ¿no? O sea, la comunión, para eso está la comunión sacramental, para que a ella podamos acceder todos. El Papa también nos pide en este proceso que los oficiales del tribunal sean también capacitados, tanto clérigos como laicos. De hecho, al laicado se le abre la participación para incluso de poder ejercer la función de juez. Un laico, pues, con los requisitos que siempre pide el código, que sea licenciado en Derecho Canónico. Antiguamente, antes de la reforma, un laico solo podía ser juez con el consentimiento previo de la conferencia episcopal de determinado país. Ahora, pues, eso no hace falta. Ahora un laico puede ser juez, lo que no puede es presidir el tribunal. Vemos que un tribunal eclesiástico está conformado por 3 jueces y hay otra modalidad de tribunal eclesiástico que está conformado por un juez, que es un tribunal de un solo juez con 2 asesores. Esos 2 asesores pueden ser muy bien laicos. Entonces, pues eso fue otra gran logro de la reforma del Papa Francisco, el que el laicado se incorporara. Otro gran aporte de esta reforma ha sido el que ahora las parroquias, y si no pueden ser las parroquias, digamos las zonas pastorales, yo me inclino más a que sea parroquia, o las zonas pastorales, llámese arciprestazgo, tengan la capacidad de dar en la primera respuesta al fiel. Es decir, cuando el fiel considera
que su vínculo debe revisarse, tiene que ir al párroco, tiene que ir al arcipreste o al que la zona pastoral haya delegado, a una comisión, si es posible, de alguna pastoral familiar, lo que sea, para plantearle su caso y para plantearle su situación. Por eso siempre es bueno que el párroco conozca, no vamos a decir al dedillo todo el proceso, ¿verdad? Porque bueno, no todo se puede conocer, pero sí en líneas generales todo el proceso, y sepa que el proceso de declaración de nulidad comienza en la parroquia, que hace falta una investigación pastoral o una investigación previa pastoral para saber si lo que el fiel pretende es posible, si hay buen olor del derecho, si eso puede prosperar, y ayudarle de una vez a hacer lo que en derecho tanto civil como canónico se conoce como el libelo de la demanda. Es decir, escribir la demanda para que el tribunal revise la causa. Otro elemento que yo creo que es muy importante es que el Papa Francisco ha responsabilizado a los obispos del funcionamiento de los tribunales y sobre todo de la aplicación de justicia. De hecho, promulgó un proceso inédito en la historia de la Iglesia, que es el proceso breve, que el obispo puede llevar, un proceso breve que puede llevar conforme a algunas circunstancias que el mismo motu propio del Papa recoge, como por ejemplo, bueno, el matrimonio duró muy poco tiempo, apenas 3 meses, hubo dolo, porque la esposa ocultó que no podía concebir, y otras circunstancias. Esas circunstancias que hacen evidente que ese vínculo fue nulo, es decir, hay evidencia, el resultado de un proceso breve siempre va a ser confirmatorio, es decir, que hubo realmente la nulidad. Pues ese es un proceso que puede llevar el obispo. Claro está, no todos los obispos tampoco saben de derecho canónico y tienen que echar mano pues de sus canonistas clérigos o laicos. Pero es un proceso pues que existe, que se puede hacer en 15 días, un mes, en un proceso breve, siempre y cuando hayan esas circunstancias que el motu propio del que les estoy hablando, el mitis iudis dominus Iesus, ¿verdad? Aquí se los pongo, el motus propio, ese motu propio habla pues de unas circunstancias que hacen posible abrir el proceso breve ante el obispo. También nos habla el motu propio de que, bueno, las causas tienen que ser gratis, o habla del principio de gratuidad, que es muy distinto a que sean gratis. Sabemos cómo estamos en Venezuela, ¿no? Para renovar una tinta de una impresora, para comprar una rema de papel, etcétera, para pagar a algún secretario civil laico que a lo mejor también pues necesita para mantener su familia, lo que sea. Entonces el principio de gratuidad por lo menos está allí y es lo que debería marcar todo proceso. O sea, que nadie se quede con la idea de que esto es para ricos, porque quienes vivimos en los años 80, 90, recordamos pues todos aquellos titulares de nulidades matrimoniales de los ricos y famosos, ¿verdad? De los cuales a veces las revistas estas españolas de nobles como Ola y etcétera hacían comidillas. Entonces, pues el Papa pretende con esta medida, este principio de gratuidad, frenar, ¿verdad?, los comentarios de pensar pues que esto es una cuestión solamente para ricos, sino pues que todos los católicos pueden tener acceso a este servicio pastoral. ¿Por qué? Porque si algo también nos ha ayudado las reformas a ver que el proceso jurídico de declaración de nulidad es un proceso, es un servicio pastoral de la Iglesia. Que los tribunales también son entes sanadores, que los tribunales son entes sanadores pues de herida. Mucha gente, la gente va, el momento más difícil de un proceso matrimonial es cuando se le tiene que tomar la declaración a alguna de las partes. Pues hay gente que llora, que hay que esperar que se calme, porque bueno, todo eso necesita hacer una experiencia de retrospectiva y eso puede pues causar mucho dolor, pero ahí está el tribunal, para eso está el juez también, y para ayudar pues a sanar muchas heridas pues con las que la gente llega a un tribunal eclesiástico. Otras de las grandes aportes que ha dado esta reforma que todavía está,
digamos, en evaluación, ¿no? Yo creo que nadie sería sensato si juzgara este procedimiento, este nuevo proceso, porque apenas son del 2015 al 2021, metiendo 2 años de pandemia, prácticamente son como 3 años, porque con la pandemia pues se detuvo mucho este proceso. Hay diócesis por ahí de mucho más avanzada, sobre todo nuestros hermanos gringos que son muy avanzadas, que se han ido a la web, por ejemplo, a este medio, al Zoom, para hacer instrucciones. Pues nosotros aquí en este sentido, los países hispanoamericanos somos más tímidos, ¿verdad? De llevar una instrucción. Yo, en lo particular, sería incapaz de hacer una instrucción vía web, ¿verdad? Porque pues me parece es una cuestión muy impersonal. Que tome la declaración un testigo, pues eso sería otra cosa, pero a las partes de la causa, ¿verdad? Me parece pues un poco insensible y impersonal, y todas las calificativos pues que les pueda dar, que en definitiva van en contra del mismo código que está inspirado en una filosofía personalista, que cada causa es una causa distinta. Yo no puedo, no hay fórmulas que me indiquen a mí, no hay automatismos tampoco, ¿no? Yo tengo que revisar cada causa, que sea muy evidente lo que yo tenga que revisar. Y importante, con esto no sé cuánto llevo de tiempo, Puede pero continuar. ok. Importante que el Papa en esto no se mete con el derecho sustantivo, es decir, el derecho positivo no lo toca. El derecho positivo sigue siendo el mismo. Y para que haya nulidad de un matrimonio, para que se declare la nulidad de un matrimonio, siempre el libro acerca del sacramento del matrimonio es claro. O hay impedimentos que lo hicieron nulo, es decir, el impedimento no permitió que se hiciera, que fuera un matrimonio válido, o hay falta de consentimiento, porque recordemos que los ministros son los mismos contrayentes. Los contrayentes ponen su voluntad, y al poner su voluntad nace el matrimonio, pero esa voluntad del fiel es irrevocable, que es la gran diferencia con el matrimonio meramente civil. O sea, que en el matrimonio civil pues yo puedo revocar mi voluntad, en el matrimonio eclesiástico no. Pero ¿qué pasa cuando se declara la nulidad por falta de consentimiento? Bueno, que tú pusiste un consentimiento pero viciado, y el consentimiento no puede estar viciado. De hecho, el gran canon del derecho canónico positivo es el canon 1095. Por ahí uno recoge la mayoría de las nulidades dadas en todos los tribunales eclesiásticos del mundo, y tal vez el 80% de las causas de declaración de nulidad van por el canon 1095, que tiene 3 parágrafos. El primero es que el que carece de suficiente uso de razón es incapaz de contraer matrimonio. Este es un canon pues muy claro, ¿no? O sea, quien carece de suficiente uso de razón no puede poner consentimiento ni en el matrimonio, y yo creo pues que tampoco en otras muchas cosas. Pero el parágrafo 2 y 3 sí son más importantes, digamos pues que son como los coladores por donde pasa casi todo el proceso de declaración. Bueno, quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio, que mutuamente sean de dar y aceptar, ¿no? Entonces ahí entra en juego toda una serie de patologías en donde la psicología nos tendría que dar muchas respuestas, en donde el juez tendría que mandar al fiel a que el psicólogo pues determine cuáles fueron los graves defectos en el momento de contraer el matrimonio. A lo mejor ya esa persona 10 años después ha estado curada, pues se curó, pero en el momento siempre el proceso de declaración de nulidad se basa en el momento preciso del matrimonio o antes del matrimonio. Ya después, todo lo que pase después no es que sea irrelevante, pero por lo general los tribunales lo desestiman porque, bueno, lo que importa es buscar aquí la raíz que vició el consentimiento en ese momento. Que en ese momento esa persona no era la misma de la que actualmente está solicitando la nulidad. Y la tercera es la de
los que no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. ¿Verdad? Cada día nosotros vemos que hay más situaciones de naturaleza psíquica que llevan al sufrimiento no solamente a la propia persona, sino pues a todo su entorno familiar. Imagínense ustedes un matrimonio con un esquizofrénico, ¿no? O sea, aunque la esquizofrenia haya aparecido después del matrimonio, no importa, porque la psicología pues ha determinado que ninguna esquizofrenia aparece de un día para otro, sino que esa esquizofrenia pues se ha venido gestando tal vez en una época, en una etapa de preadolescencia, lo que fuera. Entonces, este canon es muy importante. A él se vuelve una y otra vez, 1095, y con ellos el Papa no los ha tocado. O sea, están tal cual. Lo que se ha preocupado un poco, y últimamente, porque el Papa todos los meses de enero dirige a la Rota Romana una especie de catequesis, una especie de comentario, de carta, y él, no vamos a hablar carta, él va personalmente a la Rota y les da a los jueces de la Rota, que es la que marca jurisprudencia en la Iglesia. Lo que a él sí le ha importado últimamente es la falta de fe a la hora de contraer el matrimonio. Sí. No basta con que sean bautizados, aunque la falta de fe no invalida el matrimonio, es verdad que la falta de fe puede llevar a que uno de los contrayentes no entienda lo que significa un consorcio de fe y amor para toda la vida, por mucho más cursos prematrimoniales que le hayamos dado. Ese es el curso prematrimonial, y me disculpan si hay alguno, pues algún oyente que los lleva, a mí a veces me parece un fraude. ¿En qué aspecto? Bueno, en el sentido de que traiga el papel del curso prematrimonial. Se ha reducido a un papel, a un requisito más. El Papa nos pide en esta renovación que ha hecho, en esta reforma que ha hecho, que bueno, pensemos también en un catecumenado para los novios, para el matrimonio. Porque no podemos nosotros tampoco pretender estar anulando matrimonio a cada rato. O sea, nosotros tenemos que apostar por consolidar los matrimonios, por llevar a los jóvenes a que su opción sea para toda la vida y que se casen con el pleno uso de razón y de un consentimiento sano. Recordemos que los tribunales eclesiásticos, fíjense cómo han cambiado las cosas, pero antes de Trento, un tribunal eclesiástico, ¿para qué existía? Para validar un matrimonio, no para declarar la nulidad de un matrimonio, sino para validarlos. Como un ejemplo, los matrimonios por sorpresa. La chica que se escapaba de la casa con su novio, iban a la iglesia rápido, el cura terminaba la misa mientras iba a sacristía, ante él ellos juraban consentimiento y listo. Ellos ya se consideraban casados. Entonces, ¿qué pasaba? Sí, había sido un matrimonio por sorpresa, pero entonces ellos, en base a lo que habían hecho, en base a esa acción, podían ir a un tribunal eclesiástico para que el tribunal eclesiástico validara lo que habían hecho. Entonces, los tribunales eclesiásticos existían para validar vínculos, no para declararlos nulos. Ahora existen para declararlos nulos, que por supuesto no deja de ser un servicio, pero un servicio que yo no quiero caer pues en el hecho de que vamos a negarle el matrimonio. Es una realidad humana, natural. El matrimonio no es un sacramento que inventó Jesús en el plano, no me quiero meter en temas teológicos, pero en el plano pues de su acción, de su confección, como la Eucaristía, ¿no? Lo hizo Jesús. El matrimonio, cuando llega Jesús y cuando Jesús vive en medio de nosotros, pues ya existía. ¿Qué hace Jesús? Elevarlo a una dignidad sacramental. Por eso la iglesia siempre ha reconocido que los matrimonios, las uniones civiles tienen las mismas notas esenciales del matrimonio sacramental. O sea, nosotros no podemos caer en el matrimonio por la ley civil es un pecado o es una aberración o es una descontextualización de la fe, están sacando, no. Y yo se los pregunto a los que se casan por civil, mucha gente, mira, ustedes se casan por civil y se quieren casar para siempre, sí, porque ya eso es inherente a la condición del ser humano, ¿no? O sea, nosotros estamos diseñados a lo que es para siempre. Entonces, un matrimonio civil
la iglesia pues los respeta en el sentido de que, bueno, no podemos nosotros, ¿cuántos matrimonios civiles hay de nuestros abuelos que estuvieron 50, 60 años unidos, ¿verdad? Sin lo que nosotros llamamos la gracia sacramental? Lo mismo otros matrimonios venidos de otras confesiones. Vamos a hablar de uno cristiano, un budista o musulmán, pues que se convierte a la fe católica, no tiene por qué hacer otro rito de boda. ¿Por qué? Si está casado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está casado. Y nosotros reconocemos esos vínculos. En el caso del musulmán, reconocemos a la primera mujer, como ellos también lo hacen, ¿no? La primera mujer es la que manda y la primera mujer. En este caso no quiero entrar en el tema de la poligamia que se ve en el Islam, pero la primera mujer es la que nosotros reconocemos como la esposa, ¿no? Como la única esposa. Y por supuesto, están también los que no siendo bautizados, porque nunca se bautizaron, pero sí se casaron por civil, pero resulta que entraron en un proceso de conversión, entraron a la iglesia, se bautizaron, y ese es un matrimonio que no hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque ellos han estado casados. Es decir, para nosotros el matrimonio es una institución natural. Eso es muy importante. Llevada al plano sobrenatural por nuestro Señor es verdad. Eso es cierto. Pero lo que el Papa le preocupa es que hay gente que no entienda que siendo una institución natural, se desvirtúa en el plano de que, bueno, yo voy a poder solo, ¿no? O sea, esto del matrimonio no tiene nada que ver con los sacramentos, ni con Dios, ni con nada por el estilo, ¿no? Entonces, es lo que le preocupa tanto al Papa Francisco como también en los últimos discursos que dio el Papa Benedicto a la Rota, la exclusión de la sacramentalidad. Hay mucha gente que se casa excluyendo la sacramentalidad del matrimonio, ¿no? Entonces ahí por la crisis de fe que se vive. No, yo me caso porque, bueno, esto es algo bonito, esto es algo pues que a mí me va a gustar porque va a quedar para la posteridad, las foticos, las fiestas, etcétera, pero excluye completamente lo que es la sacramentalidad. Matrimonios que se casan sin saber que Dios para el matrimonio cristiano también tiene un plan, también tienen que ellos también en la medida de su estado también hacen unos votos, unas promesas, ¿no? que deben cumplir. Yo siempre se lo digo a los esposos cuando antes de los cursillos prematrimoniales, ustedes hacen votos también. El de castidad, ¿en qué consiste? Pues la exclusividad del uno para el otro. Hacen voto también de obediencia, aunque la mujer se moleste, la mujer sabe que en la casa tiene que haber una cabeza, ¿no? Pensante, que en este sentido pues es el hombre. Entonces la mujer hace un voto de obediencia al hombre, pero ojo, que el hombre también hace otro voto, que es el voto de pobreza, que le entrega todo a la mujer. Todo lo que gana es para ti, porque tú eres la administradora de esta casa, ¿no? Entonces de ese modo se equilibran, ¿verdad?, los pecados que siempre están tentando tanto a hombre como a mujer. A la mujer en la soberbia, al hombre en la lujuria, ¿verdad? Cuando el hombre hace un voto de pobreza y le entrega todo a la mujer, ¿qué está haciendo disminuir en él? La tentación de la lujuria. Pues no tengo real, no puedo inventar nada. Y en la mujer, cuando hace el voto de obediencia al hombre, ¿qué hace ese voto de obediencia? Pues hacer pues, que ella no sea tan soberbia, me perdonan las mujeres, ¿verdad? Pero ustedes saben pues que es así, que si la mujer es muy soberbia y solamente con el hecho de que cuando ha habido un fallo de parte del marido está con el tiqui, 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 no, ya eso es un acto de soberbia, ¿no? Falta de humildad. Profe, con este acto de soberbia de las mujeres, entonces pasaríamos al segundo ponente y complementaríamos todas estas especificidades cuando entremos a la fase de preguntas y respuestas. Gracias, profe. Ok. Gracias a ustedes. ¿Aló? ¿Sí? Okay. Gracias. Creo que después de lo comentado por el padre Ulloa, se ve plenamente justificado la existencia de un programa de estudios avanzados en derecho canónico matrimonial. Creo que hay necesidad de formación en este ámbito y urge atenderlo
pues existe una insuficiencia tanto de laicos como de religiosos formados para cubrir la cantidad de demandas que llegan a los tribunales eclesiásticos. Me voy a permitir solamente medio párrafo de la fundamentación del programa. El programa de estudios avanzados en Derecho Canónico Matrimonial está diseñado para ofrecer una formación que le permita al profesional que lo curse estudiar y aplicar las normas, preceptos y principios del derecho canónico en sus diversos campos de actuación, profundizar en su utilización para la solución de procesos de nulidades matrimoniales, considerar y desarrollar propuestas que conduzcan a la profundización y humanización de los procesos de nulidad matrimoniales desde la dignidad y espiritualidad de la persona, y perfeccionar la organización y funcionamiento de las instituciones de administración de justicia eclesiástica. Ello me viene al dedo, al anillo al dedo, porque voy a presentar a Luis Alfredo Araque, el profesor Luis Alfredo Araque, un gran amigo, que va a impartir un curso, una cátedra dentro de este programa. Él va a impartir la cátedra del proceso de nulidad matrimonial. Y es perfecto que lo haga el profesor Luis Alfredo Araque, quien es un abogado de amplísima experiencia, graduado en nuestra Universidad Católica Andrés Bello y con posgrado en la Universidad de Nueva York. Y socio fundador de un escritorio muy prestigioso en Venezuela, el escritorio Araque Reina, donde ha ejercido pues, por más de 40 años toda su experiencia profesional. El profesor Araque trabajó y impartió su cátedra de Derecho Laboral y de Derecho Civil en la Universidad Católica y en la Universidad Monte Ávila por muchísimos años, ¿no? Y en el campo del derecho laboral ha tenido un papel protagónico en Venezuela, habiendo liderado importantes y diversos casos de gran impacto nacional. El profesor Araque es un activo abogado que ha participado como director en numerosas empresas y organizaciones gremiales, dando un aporte fundamental, y ha publicado diversos libros sobre temas jurídicos, sobre todo en materia de arbitraje comercial, y además tiene un libro que publicó hace muy poco tiempo sobre el juicio de nulidad del matrimonio. O sea que su cátedra está sustentada en un trabajo ya publicado que va a ser de muchísima utilidad en este programa que vamos a llevar adelante. El profesor Araque tiene además una visión espiritual y humana, además de la jurídica, muy importante para abordar este tema. Así que, profesor Araque, es para nosotros un honor concederle la palabra para que nos explique en qué consiste su cátedra y motive a los interesados a participar en este programa. Yo me voy a atrever a interrumpirlo a los 15 minutos después de comenzada su exposición, así que me va a perdonar que ya desde ahorita se lo anuncie. Gracias, profesor Araque. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu introducción, esas palabras. Bueno, realmente no son 40, no son más de 40, sino ya son 50 que fui benévolo. Oye, este año cumplo los 50 años de docencia en mi campo jurídico. Ya soy una especie de veterano. Pero soy jubilado de la Católica desde que cumplí los 35 años en la universidad. Y ya... Gracias, Luis Alfredo. Gracias, Luis Alfredo. Tienes la palabra para instruirnos sobre lo que vas a enseñar en este programa. ¿Eh? Adelante. Bueno, fíjate, yo diría que es un poco, me atrevo a interpretar la voluntad pues, de la facultad nuestra, de la Facultad de Derecho, es un poco aportar a este posgrado, a esto tan importante como es el derecho canónico, muchísimos conceptos, digamos, desde jurídicos, ¿no? Que en definitiva pues, son sumamente importantes. A mí me llamó muchísimo la atención, lo leí hace muchos años,
una carta que le envió Sor Lucia, que es una de las videntes de Fátima, a Monseñor Carafa, que en ese momento estaba en el Vaticano instituyendo un instituto para los estudios de la familia. Y él le escribió a Sor Lucia y le pidió, bueno, que rezara por él, pues, porque eso era importantísimo, lo de la familia en esos momentos. Y Sor Lucia le contestó sorpresivamente una carta muy larga en la que le decía que la batalla final que se daría en el campo, o sea, que se daría, bueno, que se daría entre bueno, las fuerzas del mal y Jesucristo, se iba a dar en el campo de la familia. Y yo creo que eso es importantísimo en estos momentos. Y eso es lo que a mí me ha motivado, menos como laico casado de hace muchos años y como profesor de Derecho, bueno, a interesarme muchísimo en estos temas, ¿verdad? Y sobre todo en el tema, o sea, en todos estos temas familiares, y sobre todo en este tema de la nulidad matrimonial. Porque el tema de la nulidad matrimonial yo creo que está muy mal comprendido por todos, tanto laicos como también algunas veces muchísimos clérigos, ¿no? Y yo creo que eso, pues la preocupación esa general fue recogida en el Sínodo de la Familia, que fue en el año 2014-2015, y en este voto propio que después siguió al Sínodo de la Familia del Papa Francisco, al cual se refería el padre Ulloa hace poco, ¿no? Que nos dio una perspectiva general sobre cómo está el tema planteado. Pero es que a mí de verdad me preocupa mucho pensar que hoy en día muchísimos cristianos creen estar casados y no lo están. Y eso es un problema que es importantísimo. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio es una realidad que de verdad, bueno, aporta, es lo que aporta verdaderamente el pegamento para que la familia cristiana pueda permanecer unida. O sea, lo que le da sentido a la familia cristiana es el matrimonio cristiano. Y muchísimas personas hoy en día, a veces por falta de formación, a veces por defectos intelectuales, a veces por muchísimas razones bueno, que evidentemente tendrán que ser tratadas cuando se hable de esto en clases, ¿verdad? Muchísimas personas hoy en día que piensan que están casadas, no lo están, porque por alguna razón esos matrimonios que ellos consideraron que contrajeron, porque fueron a la iglesia, porque el padre les dio una bendición, el padre que lo que es un testigo es calificado en el sacramento del matrimonio, les dio una bendición, pero ellos mismos no estaban preparados ni sabían lo que estaban haciendo, a pesar de que hubo fiesta, a pesar de que el matrimonio, o sea, a pesar de que se consumaron las relaciones matrimoniales, pero no hubo un sacramento matrimonial en el fondo. Y entonces, bueno, eso hoy en día yo creo que reviste una importancia muy grande en todo lo que se refiere a la familia cristiana. Y yo creo que ahí hay que dar una lucha importantísima. Y yo creo que la Facultad de Derecho en esto, yo creo, bueno, y yo estoy dispuesto a tratar de colaborar un poco en aportar, bueno, todos estos elementos para que realmente las personas puedan conocer si están o no están casadas y si eventualmente no lo están, bueno, o bien sanan en raíz su matrimonio, que es, bueno, convertir una unión que no era matrimonial en unión matrimonial, o dos, piden que se declare la nulidad del matrimonio y eventualmente, pues bueno, se reconozca su condición de no casado que les permita casarse, bueno, por la iglesia, como debe ser, porque no están casados previamente, a pesar de que se dieron las apariencias del matrimonio. Eso es un problema que lo está viviendo la iglesia en muchas partes del mundo, se ha vivido desde hace mucho tiempo, pero hoy en día yo creo que es especialmente agudo por cuanto la falta de formación de los cristianos no les permite muchas veces saber efectivamente qué es lo que es un matrimonio. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy importante cuando hablemos de esto en materias relativas al asunto, ¿verdad? Va a ser muy importante, bueno, que discutamos no solamente los aspectos formales de una nulidad matrimonial, sino también lo que son las causales de la nulidad matrimonial y qué es lo que es la nulidad. Porque la nulidad, como lo decía bien el padre Ulloa, no es un divorcio encubierto. La nulidad matrimonial es la constatación de que hay unas realidades que nunca existieron.
De manera que las personas que podrían ser declaradas nulas en un procedimiento de nulidad matrimonial nunca han estado casadas, a pesar de que ellos mismos pudieran creer que lo estaban. Entonces, eso va a ser muy importante. A mí, pues, desde hace muchos años, bueno, he tratado siempre de escribir sobre cosas que interesen. Entonces, a mí nunca me han gustado los libros de derecho de miles de páginas, en los cuales, bueno, simplemente se hace una recopilación de lo que otros han dicho. Bueno, en ese mismo, en esa onda, pues, bueno, tengo muchos años tratando de ver cómo digamos, se popularizan estas ideas. Les voy a enseñar el libro que hemos escrito sobre la nulidad, el juicio de nulidad matrimonial. Lo escribí conjuntamente con el presbítero Javier Rodríguez, que es un doctor en Derecho Canónico también, y lo hicimos conjuntamente. Bueno, yo creo que contiene muchos elementos que van a ser muy interesantes cuando discutamos el tema concretamente del procedimiento de nulidad matrimonial. Yo creo que ahí va a haber varios aspectos importantísimos, porque por una parte se va a discutir la parte formal, o sea, cómo deben ser los tribunales, qué tiene que discutirse en los tribunales, cuáles son los funcionarios que tienen que hacer un tribunal eclesiástico. Además, cómo debe ser el procedimiento, cómo deben ser las distintas etapas del procedimiento, cuáles son los distintos procedimientos de nulidad, porque como decía el padre Ulloa, hay procedimientos de nulidad ordinarios y algunos que son extraordinarios cuando las causas son evidentes, o cuando, bueno, hay algunas circunstancias en las cuales el obispo se reserva a sí mismo la decisión sobre la nulidad matrimonial. Entonces, bueno, todo eso va a ser estudiado en ese posgrado, ¿verdad? Y bueno, trataremos no solamente de ayudar con la parte formal, que yo creo que los abogados tenemos muchísimos, los abogados laicos tenemos muchísimo que aportar, porque podemos, con nuestra experiencia en cómo se llevan procedimientos y cómo se llevan tribunales en donde se deciden cosas, pues podemos aportar muchísimo. Pero además se discutirán las causales de nulidad, que son cosas que, bueno, como decía el padre Ulloa, muchas veces lindan en lo psicológico, pero también pueden lindar en otros aspectos, ¿verdad? Que hoy en día en la vida moderna son muy importantes, y por eso yo creo que hoy en día se pueden plantear muchísimos más procedimientos de nulidad que anteriormente, porque hoy en día hay muchos criterios que están popularizados entre la gente, que en definitiva conllevan una nulidad de cualquier matrimonio que pueda ser. No, si ustedes piensan que hoy en día en el mundo, pues las drogas son algo bastante corriente, donde hay problemas de sexo, de homosexualidad, hay una partida de problemas, bueno, todas esas cosas hacen que hoy en día sea muy importante que los cristianos conozcamos los intríngulis de lo que se necesita para contraer válidamente el matrimonio, y cuando no están presentes los requisitos, sepamos cómo hacer, o bien para convalidar el matrimonio que no fue, o bien para que se declare la nulidad de un matrimonio que nunca ha sido. Y es importantísimo que evitemos pensar que la nulidad es un divorcio encubierto, el divorcio eclesiástico. Eso no es verdad. El procedimiento de nulidad es la constatación de que no ha habido matrimonio nunca. Y bueno, ese es lo que vamos a estudiar en esas clases, que espero, bueno, que muchos de los que están presentes en este seminario pues nos encontremos y podamos discutirlo con la mayor amistad y con la mayor claridad, porque yo creo que es algo que para la iglesia en estos momentos es importantísimo. El que muchas familias que hoy en día están destruidas sin que haya habido matrimonio nunca, puedan reconstituirse y realmente ser unas familias cristianas que aporten lo que tienen que aportar en la sociedad, y que, bueno, hagan que florezca realmente esa maravilla que para nosotros es la iglesia y nuestra religión cristiana católica, bueno, que tiene tanto que aportarle al mundo, bueno, porque es la verdadera religión. Yo diría que con esto, pues, podríamos darlo por terminado, para que tenga la posibilidad también el padre Briceño, y después con el mayor gusto, si ustedes quieren, conversamos un poquito de todos estos aspectos, y yo creo que podría cumplirse entonces la finalidad del seminario con toda claridad, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, profesora Araque. Gracias, profesora Araque. Eso es lo que me gusta.
de tu visión, que es una visión humana, espiritual, abordando temas jurídicos de gran envergadura. Y creo que tú tienes esa habilidad muy particular, lo cual te agradecemos. Y sin lugar a duda vas a enriquecer nuestro programa próximo a estrenar en la Universidad Católica. Así que serás un ancla de ese programa y nos ayudarás muchísimo en el éxito del mismo. Profesora Rodríguez, creo que a usted le toca ahora presentar al padre Néstor Briceño. Es correcto, profesor Fernández, aquí estamos. Profesor Néstor Briceño, bienvenido. Para quienes comparten con nosotros esta videoconferencia, el profesor Néstor Briceño es doctor en teología, especialidad en espiritualidad por la Pontificia Universidad Gregoriana, magíster en educación por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en educación en línea por la Universidad de Salamanca, ingeniero mecánico por la Bolívar y profesor asociado de la UCAP. Es profesor adjunto de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y sobre todo es el director de los posgrados de la Facultad de Teología y de UCAP. Bienvenido, padre Briceño. Gracias, profe Ninosca, profe Gerardo. Muchísimas gracias al padre Gustavo y al doctor Luis Araque por acompañarnos en esta mañana. Bueno, estoy de verdad con ganas de ponerme a estudiar yo también este programa, porque, oye, todo eso que ustedes están comentando es genial, ¿no? Miren, y coincidimos cuando empezamos a planificar, a proyectar este programa en esa necesidad que existe en nuestra iglesia. Y mi experiencia pastoral, yo no sé si es la tuya también, Gustavo, pero yo como párroco muchas veces he mandado a gente, no en esta diócesis, no en esta arquidiócesis, me curo en salud, en otra diócesis del país, he mandado gente pues al tribunal eclesiástico con casos muy claros de nulidad y pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años y no avanzó. Y cuando yo le preguntaba al abogado que estaba al frente, le decía, chica, ¿pero qué pasa? No, es que no sabe llenar la planilla. Pues siéntate con él a llenarla, ¿vale? Hay que solucionar el problema. O sea, esto no es una cuestión burocrática, esto es una cuestión pastoral, ¿no? Y bueno, ahora que estamos en un lugar donde podemos hacer algo para formar gente que nos ayude en esta tarea pastoral, en esta tarea tan humana, cuánta gente en el tiempo de primeras comuniones se nos acerca. Padre, yo quisiera comulgar, pero estoy casado en segundas nupcias o casada en segundas nupcias. Y mire, padre, claro, mi hijo va a hacer la primera comunión y me va a preguntar por qué no puedo comulgar y cómo le voy a decir que estoy en pecado si, padre, esto es así y asado. Bueno, buscar soluciones pastorales a esas situaciones, ¿no? Un caso, por ejemplo, que tengo en este momento de una persona que me dice, casado en segundas nupcias, me dice, mire, padre, yo nada más duré 1 año casado y le voy a confesar algo, padre. El día de mi matrimonio, yo estaba pidiéndole a mi tío que me diera esas cositas que fumábamos para yo estar más relajado. Ustedes me dirán, los doctores especialistas, si esa persona estaba realmente en condiciones de aceptar o no aceptar un compromiso pues, y un nexo matrimonial, ¿no? Bien, entonces, viendo todo esto y aceptando una invitación, la verdad es que yo no sé quién invitó a quién, ¿no? Esto está como cuando yo le pregunto a mi sobrino que se va a casar ahora, digo, bueno, ¿y quién le pidió empate a quién? ¿Tú a ella o ella a ti? Bueno, no saben cómo es el asunto. Así que yo no sé si Ninosca fue la que me pidió que trabajáramos juntos o yo le pedí a ella, pero lo cierto es que Ninosca y yo empezamos a trabajar juntos en este programa que ha sido realmente una belleza. Y quiero presentarles pues estas diapositivas que hemos preparado para ustedes el día de hoy, donde explicamos lo que son los aspectos ya formales del programa, ¿no? Un programa que además de estar la UCAP involucrada, está el ITER, el Instituto de Teología para Religiosos, que es la facultad misma de teología de la UCAP, junto con la facultad de Derecho, y por supuesto la dirección de posgrado, que aquí está representada por la profesora Ana Fina.
Y también es un programa en el que participa la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, porque todo aquello que hagamos desde el ITER tiene también el sello de la UPS. Y este programa tiene como objetivo contribuir en la formación de un profesional altamente calificado para ejercer funciones ante tribunales eclesiásticos. Creo que en las exposiciones anteriores hemos visto la necesidad que existe al respecto. Un profesional que trabaja en escritorios jurídicos en representación de procesos de nulidad matrimonial. Qué interesante que empecemos a tener escritorios jurídicos que ya formalmente trabajen en esto. Uno de los mayores problemas que tiene la gente cuando busca la nulidad es que no sabe quién le puede representar, quién le puede apoyar. Pero para el divorcio lo consiguen rapidito, ¿no? Pero para la nulidad, pues es más complicado. Y un profesional que ejerce funciones en los órganos que integran la justicia eclesiástica. Esto es importante porque el cardenal, pues cuando le presentamos este programa, me decía que él quería conseguir incluso ese permiso para que estos profesionales que estudiaran en nuestro PREA pudieran trabajar en cualquier tribunal eclesiástico. Pues bueno, estamos en deuda con eso ahorita, pero porque eso es un permiso que lo da además cada diócesis. Según tengo entendido, el padre Gustavo me corregirá si me equivoco, pero llega el profesional, presenta las credenciales y pues es el mismo obispo, creo, quien autoriza, ¿no? Pero claro, qué bueno que eso esté refrendado por alguna unidad, alguna institución eclesiástica que diga, no, mira, esto definitivamente sí, va por el camino que nosotros queremos que vaya. Ahora, ¿en qué escenarios laborales y ámbitos de desempeño puede verse el aspirante a este programa? Primero va a evaluar las posibilidades de nulidad matrimonial. Ya lo decía el padre Gustavo, yo creo que todos los párrocos deberíamos hacer este programa. O sea, todos los párrocos deberíamos realmente llenarnos el corazón y la mente de ese ardor pastoral para ver si la persona que tenemos enfrente, que está sufriendo, porque está sufriendo, pues si esa persona hay por allí algunos elementos que puedan decir, mira, aquí puede haber una nulidad matrimonial o no. Luego, posee el conocimiento y destrezas para ser defensor del vínculo, porque eso también es importante. No es que venga todo el mundo y venga, que le vamos a dar la nulidad a todo el mundo. No, ya va. Tiene que haber una persona que es la contraparte, ¿no? El que anteriormente llamábamos el abogado del diablo. La contraparte que va a decir, hey, un momento, pero en este caso pudiéramos decir que es el abogado a lo mejor de Dios, porque es el que va a decir, ella va, aquí hay vínculo, y hay vínculo por esto, o no hay vínculo. Posee el conocimiento y la destreza para promover y defender causales de nulidad matrimonial. Es capaz de favorecer el trabajo de los tribunales eclesiásticos de distintas instancias y relaciona su vida de fe con su trabajo canónico, de manera que es expresión de la vida eclesial de su localidad. Este último es muy importante porque definitivamente estar en un tribunal o estar en cualquier apostolado de la iglesia, pues es un reto, un desafío constante a la fe personal. Entonces, el que la persona sea capaz de decir, mira, yo soy abogado o no soy abogado, pero bueno, tengo tiempo para hacer esto y quiero hacer esto y quiero ayudar a otras parejas y me quiero dedicar a esto, pues lo hago porque tengo unas convicciones de fe. Y la primera convicción de fe, creo yo, debe ser que estamos llamados a ser felices. Por ahí hay gente que dice, no, es que la iglesia nos pone unas cargas, nos pone unas cosas. No. Estamos llamados a ser felices. ¿Y cómo podemos ayudar a otros a ser felices, ¿no? ¿Cuál es la malla curricular de este programa? Bueno, el programa está pensado en 15 unidades de crédito, distribuido en 2 semestres. Y pudiéramos decir que hay como 2 bloques de materia, ¿no? Que no están el primer bloque en el primer semestre y segundo bloque en el segundo semestre, no, sino que hay un área doctrinal, teológica, pastoral espiritual, y hay otra área que ya es más del derecho, ¿no? Del derecho canónico. Entonces pudiéramos tener pues las 3 materias que vemos en la parte superior, antropología, cristología y eclesiología del matrimonio y de la familia, de 3 unidades de crédito,
que ya el profesor que se le hemos propuesto está emocionadísimo. Y ayer yo le decía, chico, vas a ser el primer profesor de esta materia. ¡Qué bueno! Bibliografía, busca, porque aquí hemos hecho este esquema, esto nos ha gustado, y le fascinó realmente la síntesis que hemos logrado hacer entre estos temas. Es una materia que nos va a ubicar tanto a sacerdotes, porque sí, hemos visto antropología teológica, hemos visto cristología, hemos visto eclesiología, pero eso relacionado con el matrimonio y la familia. Es una manera distinta de enfocar todo, ¿no? Tanto a sacerdotes como pues a abogados o distintos profesionales que se nos acerquen a ver el programa y que a lo mejor no han estudiado nunca antropología, ni cristología, ni eclesiología, pero que esta materia estará dada de una manera que nos envuelva a todos y que podamos como disfrutarla, sacar el máximo de esos términos, ¿no? Luego tendríamos lo que sería teología sacramental matrimonial en el segundo semestre, que ya es, bueno, el matrimonio como sacramento. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué significa el matrimonio como sacramento? ¿Dónde se funda este sacramento? ¿Hacia dónde va? Etcétera. Pero desde la teología. Luego tendríamos la parte de moral matrimonial y familiar, ¿ok? Precisamente donde, bueno, lo que es la moral ya diferenciada de la ética, como todos lo sabemos, la ética es el razonamiento del bien y del mal, la moral está basada en convicciones de fe. ¿Dónde salen esas convicciones de fe? Bueno, diríamos unos razonamientos desde Dios, ¿no? Desde la teología. Entonces la moral matrimonial, la moral familiar, etc. Y el segundo bloque, que sería ya la parte de derecho como tal, tendríamos introducción al derecho canónico matrimonial 1, naturaleza, elementos y formas canónicas del matrimonio, que es como la primera parte de, bueno, vamos a hablar del matrimonio, pero ahora desde el derecho. Luego tendríamos el derecho canónico matrimonial 2, parte, instancia y proceso de nulidad matrimonial. Bueno, si hay un proceso, cuáles son las partes, en qué consiste, cómo se lleva adelante, y la otra materia que serían procesos canónicos, cómo se trabaja en un tribunal eclesiástico, ¿no? De manera que sí, ciertamente se está preparando al aspirante a lo que es la parte de derecho canónico matrimonial, quede la puerta abierta también, pues no sé, con otros estudios, con otras cosas, pues de poder avanzar en otro tipo de procesos canónicos. Todo eso nos da un total de 15 unidades de crédito, distribuido en 7 unidades el primer semestre y 8 unidades el segundo semestre. ¿Cómo serían los aspectos administrativos, la información paso a paso sobre las preinscripciones, etcétera? Miren, aquí, a ver, aquí nosotros seguimos, por estar adscrito el programa a la Facultad de Teología, seguimos el proceso de preinscripción del ITER. ¿Dónde podemos verlo? Está en posgrado.iter.org.be y ahí podemos ir a la pestañita de inscripciones. Si quieren vamos a hacer rápidamente llevarlos por allí. Bueno, ustedes ahorita van a ver mi WhatsApp, pero eso no es lo que interesa, nos interesa venirnos acá. Ajá. Venimos, cuando ustedes meten posgrado.iter.org.be, les aparece esta página. Una vez que están aquí, buscan en la pestaña preinscripciones, van a información general y aquí se van paso a paso. Aquí dice preinscripciones. ¿Tienes hasta el 30 de julio? Bueno, ya les cuento que tenemos una extensión hasta el 6 de agosto. Y a lo mejor tenemos otra segunda extensión, pero no nos confiemos en ella. Vamos a tratar de hacer todo antes del 6 de agosto. Entonces, para estudiantes que inician un nuevo programa, venimos acá. Llenamos la planilla de inscripción. Nos dice los pasos para llenarla, de preinscripción, perdón, que está aquí. Luego pagamos una cuota de preinscripción que es mínima, $5, que la podemos pagar en efectivo aquí en las oficinas del ITER o en la cuenta bancaria, en bolívares. Luego la entrevista, pues puede ser con la profesora Ninoska o conmigo, porque estamos compartiendo la dirección del programa. Y luego tendríamos pues la inscripción por la UCAP, que ya ahí tendríamos que cuadrar muy bien con gestión estudiantil. Al ser esto un programa nuevo, aún no está en la oferta de sistema, pero
pues ya lo haremos. Y el envío de documentos, eso sí lo pueden hacer. Enviar los documentos, ustedes todos van a ser estudiantes UCAP, entonces si son abogados de la UCAP, son el caso 3, si no son estudiantes de la UCAP y son venezolanos, son el caso 2, si son extranjeros, son el caso 4, ¿ok? Bien, toda esa información la ven allí, si no cualquier cosa, pues igual se pueden comunicar con la profesora Ninosca o conmigo. Vamos a seguir viendo rápidamente esta presentación, que se me perdió entre todas las ventanas que tengo abiertas. Ya va un momentico, aquí está. Entonces, como les decía, hay una extensión que nos han dado el día de hoy, pues a este programa y otros hasta el 6 de agosto, pero a lo mejor podemos negociar y tener la extensión un poquito más. ¿Ok? Eso hay que seguirlo conversando. Luego tendríamos el costo. Ese es el detalle importante, ¿verdad? El costo de derecho de preinscripción de posgrado son $5. El costo de inscripción dependerá del número de unidades de crédito que se inscriban. La unidad de crédito tiene un costo equivalente a $35 semestrales. ¿Okay? Semestrales. Entonces, usted calcule, si usted va a meter toda la carga académica, esos serían 7 unidades de crédito por 35, entonces sacan su calculadora, 7 por 5, 35, 7 por 3, 21, más 3, 4, $245. ¿Ok? ¿Cómo hacer el pago? Bueno, nosotros proponemos en el ITER, lo estamos haciendo en 2 partes. Una primera parte antes de iniciar el semestre iniciaría el 27 de septiembre, que estamos con el calendario pues, de la Facultad de Teología, y una segunda parte sería antes del 15 de diciembre. Si lo quiere pagar todo de una vez, pues no hay problema, ¿no? Entonces, esos serían como los aspectos administrativos, los datos administrativos. Página web, ahí se las pongo, posgrado.iter.org.be. El correo electrónico, cualquier pregunta, a preaderechocanónico@ucap.edu.be. Atención del padre Néstor Briceño, la profesora Ninosca Rodríguez. Bueno, pues hasta aquí llegamos con toda esta parte administrativa. A mí a veces me toca bailar con la más fea, ¿vieron? Pero aquí estamos, ¿verdad? Y la más fea es decir, la parte de la plata, la parte de los horarios, todo eso, ¿no? Pero a alguien le toca eso y me tocó a mí. Así que bueno, esa es la información que tenemos por aquí. Muchísimas gracias, padre Néstor Briceño. Y para trabajar mejor el tiempo, vamos a continuar con las preguntas que las va a formular el profesor Gerardo Fernández. Sí, tenemos una primera pregunta sobre consentimiento. ¿Existe alguna diferencia entre el consentimiento dado en el matrimonio civil y el otorgado en el matrimonio eclesiástico? ¿Cuál de los tres se anima a responder esto? El profesor Araque. Bueno, es que el tema del consentimiento está presente en todo lo que tiene que ver con el nacimiento de derechos y obligaciones. Independientemente de que sea un matrimonio eclesiástico, un matrimonio civil o un contrato de compraventa de un inmueble o de un carro. O sea, el consentimiento es lo que hace que nazcan los derechos y las obligaciones. O sea, es lo más importante, digamos así. Claro, hay otras fuentes de obligaciones, pero yo diría que la fuente de obligaciones más importante que hace nacer derechos y obligaciones es el consentimiento. De manera que el tema del consentimiento es un tema que está presente en todas partes, tanto en el derecho civil como en el derecho canónico. Y, bueno, evidentemente, el tema, o sea, si una persona no tiene capacidad para comprar un carro, tampoco la tiene para contraer matrimonio para toda su vida, probablemente, pues, porque el consentimiento que se necesita para contraer matrimonio para toda su vida es un consentimiento que tiene que tener, que llenar determinados requisitos, con lo cual, una de las cosas más importantes cuando se estudia el tema de la nulidad matrimonial es precisamente el tema del consentimiento. Si hubo la posibilidad de que realmente esos consentimientos dieran nacimiento a los derechos y obligaciones matrimoniales, tal y como está prescrito en la normativa tanto civil como eclesiástica.
Gracias, profesora Araque. Profesora Rodríguez, ¿alguna otra pregunta usted tiene ahí en su pantalla? Sí, profe, un minutico. Ah, A ver, la mayor o menor conciencia es determinante a efecto de una posible causal de nulidad del sacramento del matrimonio. ¿Podría repetirlo, Oscar? Sí, cómo no. La mayor o menor conciencia, esto es, pienso yo que es de los efectos de los trastornos psicológicos o el discernimiento. Repito, la mayor o menor conciencia es determinante a efecto de una posible causal de nulidad del sacramento del matrimonio. Esto está conectado con la pregunta anterior. O sea, quien no es capaz de consentir y crear obligaciones en el campo civil o en cualquier campo, tampoco lo es capaz en el campo del matrimonio. Pues una persona que no puede adquirir un bien, tampoco puede casarse. ¿Por qué? Porque, bueno, o tiene un problema intelectual. Fíjense que siempre hay una serie de requisitos para que el consentimiento, o sea, para que nazcan las obligaciones. Uno, que haya consentimiento. Bueno, para eso la persona tiene que tener la mayoría de edad suficiente, tiene que tener unas condiciones psicológicas determinadas. Bueno, el objeto sobre el cual se recae el consentimiento tiene que ser un objeto lícito, válido, determinado o determinable. Bueno, pues mira, tiene mucho que ver, sí, evidentemente, cuando no hay suficiente conciencia, no pueden hacer las obligaciones de un matrimonio válido. Que quizás allí, bueno, no sé absolutamente nada de canónico, pero revisando la jurisprudencia de la Rota, habría que revisar caso por caso para hacer el juicio de ponderación, quizás. Pero en el fondo son los mismos principios que te rigen en el derecho civil y los mismos principios que te rigen en el derecho canónico. Mira, las personas que te contraen matrimonio tienen que tener capacidad para hacerlo. pero profesora Ninosca, anímese a inscribirse en el programa, a lo mejor aprendemos derecho canónico. Sin duda, profe, yo ya estoy, ya yo tomé, ya yo tengo, ya hice el discernimiento y tomé la decisión. O sea, que validez voy a tener al momento de inscribirme. Y Yo estoy a asumir la punto. responsabilidad de las calificaciones también. Yo Creo estoy a punto de inscribirme. Bueno, profe, vamos a enseñar. Yo lo voy a hacer y creo que la profesora Betty Andrade, que está allí, puede estar animada. No sé, la profesora Yumil o el profesor Luis Pompili. Pero padre Néstor, aquí tiene unos posibles estudiantes. Creo que hay Y otra yo, pregunta. aunque no lo vea formalmente, a lo mejor me escapo y me veo por ir las clases. Eso es espectacular. Aplicamos el reglamento de oyentes en este caso. Sí. Profe Gerardo, creo que hay otra pregunta. Vamos a ver, déjame ver si hay otra. Déjame ver acá en el chat. Un segundito nada más. Sí, aquí está la indisolubilidad del sacramento del matrimonio es intrínseca a las condiciones de su validez. Es la pregunta que nos hace. Si la indisolubilidad, me cuesta la palabra, del sacramento del matrimonio es intrínseca a las condiciones de su validez. Claro. Adelante, Aquí estamos en el tema de la exclusión. Un contrayente que excluye la indisolubilidad, la unidad o la procreación está contrayendo inválidamente, si tiene un vicio. Volvemos a lo del consentimiento. Es que el matrimonio es un sacramento cuyos signos, cuyos ministros son los cónyuges. Ellos son los ministros. El ministro no es el sacerdote, como decía ahora el profesor. El sacerdote no es más que un testigo cualificado junto con otros dos. Pero volvemos otra vez al consentimiento. O sea, si alguien en su consentimiento excluye la indisolubilidad, la unidad o la procreación, simula, eso también, pues, por supuesto que es factor de invalidez del matrimonio. O sea, voy a compararlo con el sacramento de la Eucaristía. Un sacerdote que llegó a la parroquia y se dio cuenta que solamente tenía hostias, pero no tenía vino y celebró solo con hostias,
pues celebró inválidamente la Eucaristía. Ahí no hubo Eucaristía. Y además cometió un delito canónico, ¿no? Aparte de eso, pero no hubo Eucaristía. ¿Por qué? Porque faltaron los signos sacramentales, faltó el signo sacramental del vino. Pasa lo mismo con los contrayentes. Es decir, uno de ellos que tenga un vicio de consentimiento, bien sea por exclusión, bien sea por grave defecto de discreción de juicio, bien sea porque tenga graves causas de naturaleza psíquica o porque haya impedimentos canónicos que no se solventaron antes del matrimonio, pues ellos están contrayendo inválidamente. Pues no hay ni matrimonio, aunque haya el rito, aunque haya todo, ¿no? Aunque haya toda una formalidad, no ha existido en el matrimonio porque ha habido un vicio grande. En este sentido, que la pregunta, pues, porque ha excluido la indisolubilidad. Cree que podrá divorciarse en el futuro, pero no es así. Gracias, Padre Ulloa. Aquí hay una pregunta que yo creo que usted la puede responder. ¿Podrían ahondar en los requisitos para poder actuar como abogado en los procesos de nulidad, no solo dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela? Sí, como decía el profesor, director del ITER, del posgrado, mira, cada obispo en su diócesis permite el que un fiel, un laico, participe o no de abogado canónico. Por supuesto que si la conferencia, eso no se ha hecho en Venezuela, y eso lo ha pedido el motus propio y las normas que emanó la ruta romana, que en cada diócesis las conferencias hicieran un vademecum para, digamos, afinar un poco los detalles de todos estos elementos necesarios para poner en funcionamiento los tribunales. Entonces, si una conferencia episcopal determina que un abogado canónico puede actuar en una diócesis de Oriente, en una de Occidente, en una del Centro, pues eso sería muy positivo. Y por supuesto, pues que con esta oportunidad que ustedes nos están brindando a todas las diócesis, pues eso sería magnífico. Y lo mismo pasa con los psicólogos. Ojalá, no me quiero meter en temas que son de ustedes, pero también que esto en la escuela de psicología pudiera ofrecerse, porque necesitamos psicólogos pues que con una visión antropológica cristiana también nos puedan ayudar a dilucidar muchos vicios de consentimiento que tuvieron los cónyuges en momento de celebrar sus bodas. El enlace con el padre Dani lo haremos de inmediato, padre Néstor. Aquí tiene una pregunta, profesor Néstor Briceño. Ajá. Saludos. Quiero hacer una pregunta para el profesor Néstor. ¿Cómo se formalizaría una unión estable de hecho dentro de la espiritualidad y la ley? Bueno, yo de ley civil no sé nada, ¿no? Pero eso se lo dejo a ustedes, los abogados. Pero en la parte canónica o el matrimonio, pues mira, eso es muy sencillo, eso es muy sencillo. Basta que los dos quieran casarse, vayan donde su párroco. El párroco, pues sí, tiene que hacer la exploración de voluntades o lo que llamamos nosotros normalmente como el expediente matrimonial. Y bueno, no hay que hacer una fiesta, no hay que hacer una santificación de hogar, es el mismo rito del matrimonio, pero ahí es donde interviene la sabiduría pastoral del párroco, ¿no? Cómo adaptar ese rito del matrimonio, pues sin invalidarlo, por supuesto, sin cometer ninguna cuestión abrupta, sino cómo pues llevarlo de manera tal que la persona se sienta o la pareja se sienta muy cómoda en ese consentimiento, que lo que está haciendo es reconociendo ante Dios y ante la iglesia que eso que han vivido durante tantos años, pues quieren expresarlo dentro de la fe, quieren que Dios esté presente allí sacramentalmente y bueno, que como dice la canción de Ilan, para siempre, eso es, así es. Profesor Arinosca, damos por finalizado, ya creo que era la última pregunta. Sí, era la última pregunta. Gracias. De parte de la dirección del posgrado de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias a los profesores panelistas el día de hoy. Y sobre todo, yo, si estuviese en un cierre de ejercicio de San Ignacio y me preguntara el cura con qué me quedo, yo me quedo con la importancia del discernimiento desde la autonomía y la voluntad al momento de manifestar el consentimiento del acto
del objeto del acto al momento de contraer matrimonio. Y yo sí creo en la necesidad de formación de abogados, de personas cercanas a la teología, de laicos, porque sería un servicio con un gran carisma para llevar la paz a muchas familias. Entonces, el compromiso de la Facultad de Derecho es con el vínculo y trabajaremos con el padre Néstor para lograr el mayor y el mejor número de preinscritos en esta primera edición del PREA en Derecho Canónico Matrimonial. Profe Araque, padre Ulloa, padre Néstor, profe Gerardo, Ana Fina y profesora Andreina, mil gracias. Y mil gracias a todos nuestros profesores que nos acompañaron y a los que están acá. Feliz tarde. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.